Decía que quería agradecerle que me haya dado la voz en este pleno, porque algunos estaban como locos por condenarme sin darme opción siquiera al uso de la palabra, y que vengo con gusto a explicarme, aunque le molesta al señor Alonso, un portento democrático que defiende mi culpabilidad a golpe de tuit y considera que lo único que yo podía hacer hoy aquí era venir a disculparme y conocer mi sentencia. La verdad es que me hubiera gustado que Coalición Canaria me llamara antes, como dije, para explicar cómo hemos desbloqueado el tema de las chumberas, porque lejos de haberse desbloqueado por inercia, como pretendía decir antes el señor Díaz, hubiera seguido bloqueado y en un callejón sin salida al día de hoy, o los proyectos que tenemos en marcha para ejecutar viviendas de protección oficial en el municipio después de muchos años sin que se ejecutara ninguna. Pero las cosas son como son y no como no le gustaría que fueran. Quiero comenzar contextualizando el momento en el que escribí el artículo por el que hoy me quería reprobar Coalición Canaria, que es una pieza literaria basada en un cuento de Julio Cortázar, titulado La noche boca arriba, que les aconsejo que busquen y lean. Quiero contextualizarlo porque en ese momento lo que algunos pretendían es que se hablara de mi artículo para no hablar de otras cosas. Cosas como que un señor, después de 44 minutos declarando como imputado en el caso Reparos, imputado y por lo tanto facultado para mentir en su favor, después de 44 minutos declarando, repito, se acordó de que se sentía amenazado. Lo dijo y, lógicamente, la Fiscalía pidió que se investigaran esas amenazas. 4 meses después, cuando fue llamado a declarar para que aportase las pruebas, lo que dijo es que las tenía en un pendrive, pero que no lo encontraba. Parece ser por las noticias de hoy mismo que sigue sin encontrarlo. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan que mañana me voy yo a un juzgado y ante un juez digo que alguno de ustedes, cualquiera de ustedes, me ha estado amenazando en los últimos tiempos y aseguro tener pruebas de ello, pero cuando me toca ir a declarar lo que digo es que las tengo en un pendrive que no encuentro? ¿Se imaginan que semejante disparate pudiera seguir adelante? Pues yo tampoco. Así es que en ese contexto escribí un artículo para reírme de las excusas del señor que se siente amenazado, para reírme por no llorar, para reírme de sus argumentos, más bien de la ausencia de sus argumentos y nunca de la persona. Si no les da a las personas que promovieron esta moción con la idea de reprobarme, si no les da el coco para entender esta distinción, o lo que buscan es alimentar la campaña de manipulación que vengo sufriendo desde hace semanas, es problema suyo y no mío. Se me ocurrió hacer una parodia, sirviéndome de una idea argumental de un cuento de Cortázar y, oh señor, se me ocurrió escribir la palabra pene, pene de gigantescas dimensiones para ser más exacto. Y vale, puedo aceptar y acepto que haya gente a la que le pareciera de mal gusto lo que yo escribí. La verdad es que no tengo muy claro, a pesar de todo este tiempo que ha pasado, si yo debiera pedir o no disculpas por haber escrito algo que a alguien le parece de mal gusto. Lo que sí que tengo claro es que ese artículo ni es homófobo, ni se refiere de manera alguna a la condición sexual de Javier Abreu. Jamás haría algo así, ni con él, ni con nadie. Quien sí lo hizo, sobre la marcha, reescribiendo y reinventando mis palabras, utilizando y agrediendo él sí la libertad sexual de Abreu, fue uno de los 2 seres superiores que comparten contraportada como columnistas en el periódico El Día, Paco Pomares. Lo hizo con la boca chica, pero lo hizo. Y lo hizo para prender una mecha. Fue una manipulación, desde mi punto de vista, cobarde y artera, con un artículo titulado El linchamiento, que en verdad era un presagio de lo que iba a hacer ese periódico conmigo a lo largo de las siguientes semanas. Por eso escribí un segundo artículo y pedí disculpas públicamente a Javier Abreu. No porque considerara que en mis palabras había ofensa alguna, sino por la forma tan asquerosa en la que estaban utilizando lo que yo escribí y la condición sexual del propio Abreu, los mismos que hoy venían aquí a pedir mi reprobación y cese. Pues cuando dice el señor Díaz que eso hay que ir a reclamar en la caseta de los medios y ellos en este asunto son lo mismo, por lo menos para mí, tengo derecho a decirlo. Pero le dio igual a Pomares, que es el ideólogo original de esta campaña, y no tuvo el menor empacho en utilizar la condición sexual de Javier para hacer méritos como mercenario mediático. Y le dio igual a la tropa de Coalición Canaria. Y a partir de ahí se desató la tempestad. Primero me atacaron a mí, y luego atacaron y pusieron el foco en Idaira. La atacaron a ella y ella respondió a lo que supuestamente era una ofensa homofóbica, abriendo una causa general contra el racismo, el machismo, la LGBTfobia, la xenofobia, la porofobia y todas las fobias de cualquier índole que atenten contra la libertad y la dignidad de las personas. Y yo respeto y respeté su decisión, pero no la comparto. Así se lo dije y así se lo digo. Me parece que las causas generales son generalmente injustas, y más cuando las promueve uno o una para defenderse no se sabe muy bien de qué, de forma ambigua y sin entrar en el fondo del asunto, que es lo que yo le dije que creía que tenía que haber hecho. Y sobre todo no entiendo que el mismo grupo que en el último pleno defendió a capa y espada el derecho a la libertad de expresión de un rapero cuyos tuits yo prefiero no reproducir simplemente por pudor, se rasgue las vestiduras porque yo escribí la palabra pene, o dije que había una película porno en un pendrive para ridiculizar, eso sí, los argumentos de un señor que dice sentirse amenazado, pero no encuentra las pruebas. Pero bueno,
Se destapó la tempestad, como les digo, y se despacharon a gusto. Porque en toda esta historia, a quien sí se ha insultado libremente es a mí. Y saben, uno también tiene padre, tiene madre, tiene hermanos, tiene hijas, a las que no les resulta agradable leer a 4 columnas en grandes titulares y de forma reiterada que su padre es un homófobo. Y todo basado en una falacia que se cae por su propio peso. Pero bueno, como Ydaira había sido atacada, pues había que defenderla, y para defenderla había que atacarme a mí. Y en ese mar de fondo, algunos aprovecharon la ocasión para llamarme miserable, impresentable, xenófobo, machista. Dijeron que era el autor de una vejación mezquina que se burla de la condición homosexual de una persona, masón, chusma, gentuza, basura, asquerosete o gilipollas que no sabe leer ni escribir. Y pidieron el cese, abro comillas, de este personaje, autor de un artículo premeditado y calculado, pensado para hacer daño, frente al que solo cabe la condena de la dimisión de un xenófobo que es capaz de escribir algo así para defender a quien lo puso en un cargo con ese sueldo. Qué poquito me conocen. Los mismos que hoy pedían mi reprobación por mal gusto, jalearon el insulto a pecho descubierto. Y debo reconocer que lo de Ydaira me dolió, porque si hay alguien que sabe que tengo un máster de 10 años en feminismo, sabe quién fue la profesora y lo cualificada que está, y sabe que aunque solo fuera por ósmosis uno acaba aprendiendo, es ella. Pero lo de los concejales de Coalición Canaria, los dirigentes de Coalición Canaria, ha sido simplemente patético. Que entre los que jaleaban mi reprobación y cese esté un señor conocido como Juan Roquito para sus amigos de Twitter, que dejó el ayuntamiento tras la extraña desaparición de 3 millones de pesetas en las gavetas de su concejalía, u otro señor, el que ahora parece que acaban de recuperar, que tuvo que ser cesado o dimitió, no me acuerdo bien, después de entregar un par de talones sin fondo, o una señora que acabó huyendo de la policía después de conducir en dirección contraria bajo los efectos del alcohol y con la que, por cierto, tuvimos una actitud exquisita en este pleno por simple humanidad, es para hacérselo mirar. Lo malo de ponerse a hacer piruetas, señor Alonso, sin conocer bien a los dueños del circo, es que no sabe usted si la red de seguridad funciona o se va a pegar un castañazo. Y es lo que al final les ha pasado. Se quedaron solos en mitad de la pirueta y sin red de la pista. Comenzaron intentando reprobarme por un falso ataque homófobo, luego pasaron a hacerlo por un teórico uso de la condición sexual de Javier Abreu, más tarde hablaban de falta de ética y finalmente traían hoy una moción para reprobarme por una cuestión de mal gusto, que al final incluso han acabado retirando. Yo pensaba o tenía claro que si se lograba aprobar esta moción el día de hoy, con la boca chica y además con una autoenmienda, que era un guiño a Podemos, luego iban a exigir mi cese, cosa que no se habían atrevido a poner en la moción. Y ya tendrían argumentos para una nueva campaña, pero en el fondo, estoy seguro, y los próximos días me dará la razón, de que la campaña se va a producir, pasara hoy lo que pasara en este salón de pleno. Básicamente porque no queremos aprender la lección, no queremos autocensurarnos, no queremos dejar de hacer uso de nuestro derecho fundamental de la libertad de expresión para denunciar lo que consideremos injusto o ilegal. No queremos aceptar que la democracia y los votos no bastan para cambiar el poder de mano, y el verdadero poder, el que importa de verdad, el que toma las decisiones de fondo, mientras otros, según ellos, se dedican a jugar a la política, no se puede cambiar con los votos y con la decisión de las personas. Conmigo no cuenten para esto, y tengo claro que voy a seguir haciendo uso de mi libertad de expresión, como no puede ser de otra manera. Y voy a terminar. Si me lo permiten, con un cuento, hablando de fobia, que se llama, o se titula, Su amor no era sencillo, y dice así. Los detuvieron por atentado al pudor, y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad, su amor no era sencillo. Él padecía claustrofobia, y ella agorafobia. Era solo por eso que fornicaban en los umbrales. Siento haber usado el verbo fornicar, pido disculpas si a alguien le ha parecido de mal gusto, entendería incluso que el próximo pleno Coalición Canaria volverá a intentar reprobarme. Pero quiero advertirles de 2 cosas. La primera es que además de a mí, deberían reprobar entonces al autor de ese cuento. Confieso que sería un honor compartir reprobación con semejante sujeto, y les doy el nombre por si lo quieren hacer. El nombre es un tal Mario, el apellido es Benedetti. Y la segunda es que si en este pleno hubiéramos abierto la veda para reprobar a cualquiera de los concejales o trabajadores de este ayuntamiento por su buen o mal gusto, todos podríamos hacer lo mismo a partir de ahora. Y a mí me parece de mal gusto los casoplones que tienen algunos, los cochazos que gastan, las mariscadas que se pegan en tiempos de penuria para mucha gente, las compañías con quien lo hacen, o que llamándose nacionalistas vayan a la península a contratar al abogado de Cristiano Ronaldo y luego se lo pasen al cobro a la ciudadanía de Lagunera. Y sobre todo me parece una broma de muy mal gusto que los dirigentes de un partido que se dice nacionalista sean los hijos de una oligarquía económica y terrateniente de esta isla, que a su vez es la hija de los conquistadores que se repartieron las tierras allá por los siglos XV y XVI. Miren, yo respeto cualquier ideología que respete los principios y valores democráticos,
Quiero decirle al señor Alonso y demás compañeros suyos que trabajo día a día con compañeros suyos de Coalición Canaria en Movisa, que además de ser buena gente son magníficos trabajadores, sin problema alguno. Pero el mismo respeto que doy, exijo para la honorabilidad e inteligencia del resto de los mortales, entre los que me incluyo. Así que yo no voy a someter mi libertad de expresión a la censura de los inquisidores de pago que tienen colocados los medios de comunicación, porque ni ellos ni ustedes me asustan. Y además porque los tiempos en los que los caciques de turno seguían disfrutando del poder, ganaran o perdieran las elecciones, y había que estarse calladitos, afortunadamente en esta tierra ya pasaron. Termino. Buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde, por haberme dejado usar la palabra, que es la única herramienta que tenemos algunos para defender nuestro honor y nuestros principios en los tiempos que corren. Muchísimas gracias, señor Viciana.